El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro y de Sidón, camino del mar de Galilea, atravesaba la Decápolis. Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, dio gracias y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más lo mandaba, más con insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Muy queridos hermanos, así como el Señor llevó a aquel hombre aparte, así nosotros también en el domingo hemos sido llevados aparte para poder escuchar su palabra y para poder recibir la Eucaristía. Hoy el Señor pronuncia sobre nosotros las mismas palabras que pronunció sobre aquel hombre. Efetá, ábrete. ¿Qué necesitamos nosotros abrir hoy? Los oídos, las palabras, la mente, el entendimiento, el corazón, en el fondo, todo nuestro ser. Pues bien, necesitamos abrir las palabras para no criticar sin propuesta. Ciertamente ustedes encontrarán personas que critican mucho, pero proponen muy poco. Es decir, que tienen críticas, pero no hay propuestas. Necesitamos abrir el oído no solamente para escuchar lo que a mí me conviene, sino para escuchar la realidad total de las cosas. Hay gente que parece sorda, solo escucha lo que le conviene. No, tenemos que aprender a escuchar todo, porque todo es importante. Necesitamos abrir la mente para poder cambiar aquello que no edifica nuestra vida. Pero necesitamos también abrir el corazón para dejarnos amar por el Señor. Necesitamos abrir nuestra vida para aceptar del Señor su misericordia y su perdón. ¿Ven que hoy necesitamos el mismo efetá del Evangelio? Exactamente el mismo. Porque necesitamos abrirnos a la presencia de Dios. Muchos católicos en los últimos días se han preguntado acerca de los escándalos y las realidades que han pasado en la misma iglesia. Y las preguntas son, bueno, ¿por qué continuar siendo católico a pesar de esas infidelidades? ¿Vale realmente la pena seguir adelante en nuestra fe? Y esas son preguntas que un buen católico se las debería hacer. Se las debería hacer. Porque solamente a partir del interrogarnos por lo que pasa en este momento en la iglesia es que uno reafirma el don de la fe que ha recibido. Pues queridos hermanos, bombardeados por las redes sociales, por los titulares de prensa, por mucha desinformación o por informaciones sesgadas, uno se interroga acerca
de lo que sucede en nuestra iglesia. No podemos ser incapaces de la reflexión, ni podemos ser capaces de dialogar, ni de pensar sobre lo sucedido. Al contrario, yo realmente veo con esperanza esto que está pasando, porque es la oportunidad de purificar y de renovar algunas cosas que en algunos miembros de la iglesia no marchan bien. No es en toda la iglesia, es en algunos miembros de la iglesia. Ciertamente, ustedes, queridos hermanos, se darán cuenta que la iglesia supera al escándalo. La iglesia católica no es un grupito chiquito y escandaloso, no. La iglesia católica es mucho más grande en el mundo. Supera los escándalos. Ciertamente son más los bautizados fieles y coherentes que aquellos que realmente no lo son. Por eso, queridos hermanos, necesitamos nosotros darnos cuenta, pues, que el Evangelio no está en crisis, porque la enseñanza de Cristo no ha entrado en crisis. Los que sí han entrado en crisis son unos pocos miembros de la iglesia. Y hay que afirmarlo, son pocos realmente. Por eso, queridos hermanos, hoy se hace importante para nosotros volver a darnos cuenta de la importancia que tiene la coherencia en nuestra vida. Ciertamente, si algo se le pide a un bautizado, es que sea coherente con la vocación que tiene. Los casados, que vivan bien su ser casados. Los solteros, que vivan bien su ser solteros. Los religiosos y presbíteros, que vivan bien su ser religiosos y presbíteros. Fieles al Señor. Eso sí se nos pide hoy más que nunca, tal vez. Queridos hermanos, el Evangelio de Dios nos sigue animando, motivando para que veamos estas realidades con esperanza. ¿Desde dónde tenemos que empezar a corregir y a cambiar las cosas? Desde dentro, no desde fuera, desde dentro. Tenemos que empezar a ver las cosas con ojos nuevos y a proponer cosas nuevas. Ciertamente no podemos nosotros ser víctimas del veneno del odio, ni podemos ser víctimas del desprecio, ni de la enemistad, ni de los juicios equivocados, ni tampoco inoportunos. Esta es una oportunidad para darnos cuenta que la iglesia necesita renovarse desde dentro, porque evidenciamos que hay muchos católicos, fieles y pastores, que no son coherentes con la fe cristiana. Y esa es una realidad que hoy se evidencia a partir de todo esto que está sucediendo. Hoy nos toca a nosotros empezar a corregir desde dentro. Es decir, tenemos que aprender a comportarnos de tal manera que seamos coherentes con la fe que hemos recibido en el bautismo. Y para eso uno sí necesita un efetá de Dios, una apertura que solamente el Señor da, y es la apertura a la acción del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Necesitamos darle más espacio para que el Espíritu Santo actúe hoy. Con esto no quiero justificar ningún acto bochornoso, ni escandaloso, ni nada por el estilo. Sencillamente es un llamado a la reflexión personal y también para que cada uno se dé cuenta cómo es que vive su ser cristiano, cómo es que vive su fe, cómo es que está delante de Dios, para que cada uno mire su propia vida antes de empezar a juzgar a veces muy severamente a los demás. Yo le decía a los que venían en la misa anterior que el pecado de aquellos sacerdotes que han sido infieles es exactamente igual al pecado que tiene el esposo o la esposa cuando le es infiel al otro. La infidelidad es la misma, pero el peso del juicio cambia, porque tal vez usted, el sacerdote, espera mucho más que de su esposa o de su esposo. Ahí es donde está el juicio de valor distinto, porque el pecado es igual,
es infidelidad a Dios, a la vocación a la que ha sido llamado. Pero usted sí espera algo distinto del pastor. Por eso, queridos hermanos, hoy tenemos que empezar a orar por nuestros pastores. Esto deja evidenciar en la iglesia la falta de oración. Esto deja evidenciar en la iglesia la falta de un poco más de disciplina a la hora de hacer las cosas. Queremos ser creyentes muy light, queremos ser creyentes muy acomodados a las situaciones que se van presentando. Y esto vale tanto para los pastores como para la inmensa mayoría de los feligreses. Queremos a veces acomodarnos a lo más fácil y a lo más sencillo. Pues no puede ser así en medio de nosotros. Tenemos que empezar a abrirnos a la acción del Espíritu Santo, a tener ese efetá de Jesucristo, para que tengamos miradas nuevas, palabras nuevas, para que tengamos una mentalidad más fiel al Evangelio, para que tengamos un comportamiento de vida que se acomode más al querer, a la voluntad del Señor. Pues, queridos hermanos, tenemos que no perder el ánimo en estos momentos de dificultad. Al contrario, tenemos que aprender a contagiar a otros de la alegría de ser creyentes, de la alegría de pertenecer a la iglesia de Cristo, de la alegría de ser hombres y mujeres que empiezan a hacer de esta iglesia algo nuevo, no porque lo dicen mucho, sino porque lo hacen, y allí encontraremos nosotros también que vale la pena seguir a Cristo. Abrirnos a las palabras de Dios, abrir nuestros oídos para escucharlas con atención, abrir nuestra mente para acoger su voluntad, abrir el corazón a su amor y abrir la vida para que una vez más descubramos la misericordia y el perdón que Dios nos ofrece. Ese es el efetá del que nos habla hoy el Evangelio. Que ese efetá se haga realidad en nuestra propia vida. Que así sea.